Soy Lauren, una enfermera de cuidados intensivos de 39 años de Chicago. En 2020, fallecí de CO. Y en esos momentos entre la vida y la muerte, Jesús me reveló un secreto sobre la pandemia tan terrible que intenté enterrarlo en lo más profundo de mí. Me dijo, la pandemia de COVID es solo el comienzo. La próxima pandemia purificará el mundo de nuevo. En ese momento, no le creí. Pensé que tal vez era solo mi mente trabajando a destajo. Pero ahora ha comenzado una nueva pandemia. Y coincide exactamente con lo que me dijo hace 5 años. Ya no puedo callarme, sobre todo cuando lo que se avecina podría acabar con la humanidad. En lo que comparto hoy, les contaré todos los detalles que me mostró antes de que sea demasiado tarde. Comentario. Amén. Y escucha esta advertencia hasta el final para que sepas qué hacer para protegerte cuando la pandemia vuelva a atacar. Hace unos años, la ciencia era mi religión. Lo único en lo que creía con convicción. Si no podía verla, tocarla, medirla, no existía. Verás, mi ateísmo no fue solo una elección. Mirando atrás, me di cuenta de lo arrogante que era. Creía saberlo todo, pero en realidad sabía muy poco. Todo empezó con rumores de un extraño virus en Wuhan en 2020 y se convirtió en una aterradora pandemia en Estados Unidos y en todo el mundo. En tan solo unas semanas, Chicago se convirtió en un campo de batalla. Estábamos exhaustos, trabajando arduamente en turnos largos que se extendían por días, luego semanas. Entonces llegó el día que me destrozó. Por primera vez, sentí miedo de verdad. No por mí, sino por mi impotencia. Nunca olvidaré el día en que empecé a sentirme mal. Tos seca, fiebre baja. Sabía lo que este virus podía hacer. Lo había visto destrozar a la gente, por muy fuertes que parecieran. En cuestión de días, las cosas empeoraron. Muchísimo peor. Cada respiración era como si 1000 agujas me clavaran como enfermera de la UCI. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Mi cuerpo estaba fallando. Tenía dificultad para respirar. Finalmente, estaba en una cama de hospital en mi propio hospital. El dolor era insoportable. A la muerte no le importaban ni mi historial médico ni mi autoestima. Estaba a punto de ocurrir y no podía hacer nada para detenerlo. Oía a mis compañeros corriendo frenéticamente. Me estaban introduciendo un tubo por la garganta. Incubación. El pitido del monitor. Pitido. Se hizo más lento. Se hacía más débil a cada instante. Sentía el cuerpo pesado. Frío. Entonces me invadió una sensación extraña. No dolor, sino un tirón. Como un hilo invisible que me sacaba de mí mismo. De repente, estaba por encima de todos ellos y los vi llorar por mi muerte. Pero lo extraño fue que, justo después, fui absorbido por un túnel, completamente negro, espeso como la tinta. Todo el miedo, el dolor y la confusión se desvanecieron. Y fue entonces cuando Jesús apareció y revolucionó mi vida. Dijo, has estado buscando respuestas en lugares visibles, palpables y mensurables. Ahora, mira lo invisible. Esta pandemia es solo el principio. Vendrá otra pandemia y purificará a la gente de nuevo. Fue una frase que se me quedó grabada y que no he olvidado, aunque hayan pasado 5 años desde entonces. Entonces empezó a mostrarme cosas que jamás imaginé. Me mostró la verdad sobre la pandemia de COVID que combatíamos con tanta intensidad en la UCI. Y déjenme decirles que no es solo un virus. No es cualquier virus. Es algo más grande, más profundo, ligado a fuerzas que ni siquiera puedo comprender. Jesús me mostró una visión de la pandemia de COVID. Y déjame decirte, no eran solo esas diminutas partículas que había estudiado bajo el microscopio. En su visión, eran como sombras oscuras que latían con energía negativa. ¿Sabes qué es una locura? Esas sombras se alimentaban de nuestro miedo,
nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Se hicieron más fuertes gracias a nosotros. No era solo un virus. Era algo más profundo, algo más horrible. Vi olas de miedo extendiéndose por el mundo. Gente aterrorizada por la muerte, por perderlo todo, por quedarse atrás. ¿Recuerdas esos días, verdad? La gente corriendo a las tiendas, acaparando mascarillas, papel higiénico, fideos instantáneos. No se trataba solo de estar preparado. Era una mentalidad visceral. No me importa nadie más mientras yo esté bien. Jesús me mostró cómo ese egoísmo, esa frialdad, hacía que esas sombras oscuras se hincharan y la arrogancia, la gente diciendo, no lo entenderé. Ignorando las advertencias, haciendo fiestas como si nada pasara. Todo eso alimentó el virus como echar gasolina al fuego. Pero lo peor, el odio, la división, las naciones señalándose, los gobiernos discutiendo, la gente gritándose. ¿Por qué no llevas mascarilla? ¿Por qué me culpas? El veneno en esas palabras, las peleas, la forma en que atacamos a los enfermos como si fueran el enemigo. Jesús me mostró cómo todo eso creó el caldo de cultivo perfecto para el virus. Era como si susurrara, sigan odiando. Sigan dividiendo y yo seguiré creciendo. Verán, el CEO no solo atacaba nuestros pulmones. Destruía nuestras almas. Expuso la verdadera enfermedad, nuestro egoísmo, nuestra apatía, nuestro orgullo. Culpamos al virus, pero la verdad es que lo invitamos con nuestro propio quebrantamiento. Su voz era baja, cargada de dolor, pero tan clara que me traspasó el corazón. Jesús dijo, cuando los corazones se enfrían, la oscuridad encuentra la manera de propagarse. El virus es solo una herramienta. El coronavirus no solo ataca el cuerpo, sino que revela una enfermedad más profunda, egoísmo, indiferencia y orgullo. Esta es la primera advertencia, una llamada a despertar. Me mostró personas frágiles y desfallecientes, pero llenas de amor. Rezaban. Se preocupaban. Pensaban en los demás incluso mientras luchaban por respirar. Y de alguna manera, la luz de su compasión debilitó esas sombras oscuras en ellos. Fue como si el amor fuera el antídoto. ¿Sabes? Fue entonces cuando me impactó. Mi ateísmo, mi terquedad. Era parte de esa misma enfermedad espiritual. Había estado tan absorto en mí mismo, en mi necesidad de controlarlo todo, que me había perdido la perspectiva general. Hay cosas ahí fuera, cosas reales que no podemos ver con los ojos. Pero son más poderosas que cualquier cosa que jamás haya cartografiado o medido. Me había pasado la vida esquivando esa verdad, escondiéndome tras la ciencia como si fuera mi escudo. Pero allí, con él, vi lo pequeño que había sido mi mundo. Jesús no me regañó. No lo necesitaba. Su amor fue suficiente para hacerme ver cómo había estado viviendo medio ciega. Esas visiones del CEO, de lo que lo alimentaba, no se trataban solo de una enfermedad. Se trataban de nosotros, de lo que elegimos llevar en nuestros corazones. Si estás viendo esto y algo que digo te conmueve, te llega al corazón, por favor, deja un amén en los comentarios. Significa muchísimo para mí. Jesús no se detuvo ahí. Me mostró el futuro justo después de que el CEO comenzara a desaparecer. Y déjame decirte que lo que vi me rompió el corazón. La gente no aprendió nada. Volvimos a nuestras viejas costumbres, peor aún. Incluso fue como si el dolor, la pérdida y las lecciones de la pandemia se hubieran desvanecido de nuestras mentes. Vi centros comerciales abarrotados, gente abriéndose paso entre la multitud, comprando cosas como si no hubiera un mañana. No se trataba solo de comprar. Era una necesidad frenética de recuperar el tiempo perdido. Como si tuviéramos que ahogarnos en cosas para olvidar. Todos esos momentos de confinamiento en los que aprendimos a valorar lo que realmente importaba. La familia, la salud, simplemente tener suficiente. Puf.
El dinero y las cosas materiales volvieron a reinar. La avaricia volvió a apoderarse de nosotros con más fuerza que nunca. Luego se puso peor. Vi división y violencia explotar como nunca antes. Gente peleando por cuestiones raciales, políticas, de todo. Vecinos violentos se atacaban entre sí, peleas a gritos en línea, protestas que se convirtieron en disturbios, familias divididas por opiniones, como si el mundo entero hubiera olvidado cómo nos enfrentamos juntos a la muerte. Vi estas escenas, gente insultándose en redes sociales, puñetazos en las calles, hogares destruidos por discusiones insignificantes. Fue como si nunca hubiéramos enfrentado una pandemia, como si nunca hubiéramos aprendido lo frágil que es la vida. ¿Sabes qué me impactó más? Somos testarudos, los humanos. Incluso con la muerte a la vuelta de la esquina, incluso después de todo ese sufrimiento, no cambiamos. Seguimos atrapados en este ciclo de egoísmo y odio. Me hizo darme cuenta de que en ese entonces no solo estábamos luchando contra un virus. Luchábamos contra nosotros mismos y estábamos perdiendo. Su voz resonó en mi alma, cargada de tristeza, pero firme y paciente. Jesús dijo, le di a la humanidad la oportunidad de detenerse, de mirar hacia adentro, de reconocer el valor de cada uno, pero eligieron olvidar. Regresaron a sus viejas costumbres, peor que antes. Sentí su decepción, no su ira, sino una profunda tristeza, como la de un padre que ve a su hijo cometer el mismo error una y otra vez. Entonces dijo algo que todavía me atormenta, si el dolor no pudo despertarlos. Se avecina una mayor purificación. No un castigo, sino una consecuencia, una última oportunidad para que las buenas semillas crezcan. No pretendía castigar a nadie. Quería que despertáramos, que nos volviéramos antes de que fuera demasiado tarde. Sus palabras no fueron duras, pero transmitían una urgencia como una advertencia ineludible. Me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza, una limpieza aún mayor. ¿Qué podría ser peor que el CEO? Solo era una enfermera de UCI testaruda, acostumbrada a luchar con ventiladores y medicamentos. Pero esto era algo completamente distinto. Estaba a punto de mostrarme cómo era esa limpieza. Y déjame decirte, fue más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Algo tan aterrador que hizo que el CEO pareciera un calentamiento. Jesús me miró fijamente, inquebrantable. Y su voz tenía el peso de la eternidad cuando dijo, se acerca otra enfermedad. No una que se transmite de un aliento a otro, sino una que se infiltrará en el mundo a través de lo que la gente ha ignorado. Arrasará con lo que el CO2 dejó en pie. Nacerá de los mismos lugares donde la humanidad ha destrozado el equilibrio de la creación. No pronunció su nombre. Aún no tenía nombre. Pero me dio visiones. Y fueron suficientes para erizarme la piel y hacerme un nudo en el estómago. Vi enjambres de mosquitos tan densos que oscurecían la luz, moviéndose como sombras vivientes por el cielo. No eran simples insectos. No, eran portadores, heraldos de algo antiguo y mortal, un virus que nunca antes había tocado a la humanidad. El aire parecía espesarse con el sonido de sus alas. Un zumbido bajo e incesante que parecía una advertencia susurrada por la muerte misma. Y Jesús me mostró que no era una tragedia natural. No, estaba ligado a nuestras propias manos, selvas deforestadas, ríos inundados de químicos, tierras marcadas por la avaricia y la imprudencia. Incluso vi destellos de laboratorios estériles, experimentos fallidos, algo desatado que ya no podría detenerse. Era como si hubiéramos estado cavando nuestras propias tumbas durante años, pala tras pala, hasta que por fin la tierra misma decidió contraatacar. Entonces apareció ante mí un mapa del mundo, su superficie brillando con intensas manchas rojas. Empezaron siendo pequeñas, dispersas por regiones tropicales húmedas, tierras despobladas por la tala o inundadas por inundaciones que nunca retrocedieron del todo. Pero las zonas rojas crecieron, extendiéndose como el fuego, saltando sobre la hierba seca. En un instante estaban aisladas, al siguiente inundaban las grandes ciudades,
cruzando fronteras como si no existieran. La enfermedad no hacía distinciones, ricos o pobres, negros o blancos, jóvenes o viejos, los reclamaba a todos con la misma fría eficacia. Aún puedo verlo ahora, un rincón remoto de ese mapa, el rojo pulsando como un latido, y sobre él, nubes de mosquitos arremolinándose en el aire húmedo. Su zumbido era más que un simple sonido. Era una profecía que no queríamos oír. Y quizá tú también lo estés sintiendo. Si es así, si algo dentro de ti se despierta, escribe en los comentarios dónde estás y qué hora es. Quizá estés presintiendo lo que viene antes de que llegue. Entonces Jesús me mostró los rostros de los afligidos, y las imágenes me desgarraron como ningún turno en la UCI lo había hecho jamás. No se trataba solo de fiebre y tos. Su piel estaba cubierta de moretones negros y morados, como si la enfermedad estuviera pintando la muerte sobre sus cuerpos. Venas reventadas en lo más profundo. Sangrado invisible que destruía órganos. Se estremecieron violentamente, con la mirada desorbitada por las alucinaciones, como si estuvieran atrapados entre la vida y la muerte. Y todo sucedió tan rápido, la carne y la fuerza se disolvieron, como si sus cuerpos ya no pudieran mantenerlos unidos. Creí haberme endurecido. Años en la UCI me habían enseñado a afrontar la tragedia y seguir adelante. Pero esto era algo más. Esta fue una avalancha que sepultó todo el sistema. Los hospitales se convirtieron en tumbas. No quedaban camas que llenar, ni medicamentos que administrar, ni médicos ni enfermeras con fuerzas para continuar. Los cuerpos se amontonaban, sin recoger porque no había manos que los enterraran. El CEO se había sentido alguna vez como lo peor que el mundo podía soportar. Pero esto era el colapso de las últimas ilusiones. Ya no había héroes, ni equipos de rescate corriendo para salvar el día. Solo caos, crudo y despiadado. Y el miedo que me atenazaba no era del tipo agudo y fugaz que acelera el corazón. Era más profundo, más pesado. El que se filtra hasta la médula y se instala allí. Susurrando que nada en lo que has confiado, nada sobre lo que has construido tu vida, puede resistir lo que viene. Me quedé allí, en la visión. Sin aliento, contemplando una oscuridad que se tragaba todo vestigio de orgullo humano, toda ilusión de control. La ciencia no tenía ningún arma aquí. Los protocolos eran escudos de papel en una tormenta de fuego. Era el fin de creer que estábamos al mando. Jesús fijó su mirada en mí, firme e inquebrantable. Y cuando habló, su voz transmitía dulzura y una autoridad inquebrantable que me atravesó el alma. Esta nueva plaga, dijo, no solo atacará el cuerpo, sino que despojará a la gente de sus máscaras, exponiendo lo que verdaderamente lleva dentro. Pondrá a prueba la fe. Pondrá a prueba el amor. Entonces, como si el velo del tiempo se hubiera descorrido, me mostró dos caminos tan distintos, tan inconfundiblemente diferentes, que la humanidad elegiría cuando el peso de este horror descendiera sobre la tierra. El primer camino era la sombra. Lo vi desarrollarse con sombrío detalle. El miedo se extendió más rápido que la enfermedad, vaciando a la gente por dentro. Vi ciudades enteras convulsionando de pánico. Hombres y mujeres arremetían con desesperación. Voces alzadas por la rabia. Puños y armas alzados aún más. Los vecinos atrincheraban sus puertas, susurrando con recelo, dispuestos a traicionar a la menor amenaza. Familias destrozadas. Esposos abandonando a sus esposas. Padres alejándose de sus hijos porque el miedo los había convertido en desconocidos. Amigos que antes reían juntos ahora se peleaban por las sobras, una bolsa de arroz medio vacía, una lata de frijoles, una botella de agua. Y luego estaban los muertos. Yacían a la intemperie, intactos, porque los vivos tenían demasiado miedo de acercarse. Las calles se convirtieron en cementerios. El olor a descomposición se aferraba al aire como una sombra inquebrantable. El orden se derrumbó. Sin policía, sin reglas, sin confianza, solo caos.
Esas formas sombrías de virus que antes vislumbraba comenzaron a crecer, monstruosas y grotescas, como si se alimentaran del odio, la desconfianza y el egoísmo que se agitaban en cada corazón ensombrecido. La gente ya no moría solo de la enfermedad, se devoraban unos a otros en su desesperación por sobrevivir. Pero entonces la visión cambió y vi la luz del segundo camino. No era una utopía. No estaba libre de dolor ni de pérdida. Lejos de eso. Estas personas sangraban, lloraban y enterraban a sus muertos como los demás. Pero eran diferentes. Se aferraron a la fe como si fuera el aliento mismo. Se aferraron al amor con una fuerza que nada, ni el hambre, ni la enfermedad, ni el miedo, pudieron aflojar. Regalaron hasta el último pan que les quedaba. Incluso con el estómago vacío, ofrecieron mantas, agua y susurraron oraciones a manos temblorosas. Eligieron permanecer cerca cuando el mundo les decía que se alejaran. Y de sus corazones emanaba un brillo tenue y constante, pequeño como la luz de una vela en una tormenta, pero inquebrantable ante la oscuridad que los acosaba. Algunos murieron, pero su partida fue dulce, envuelta en paz, como si los hubieran llevado a casa. Otros sobrevivieron no por ser más fuertes, sino porque la compasión los afianzó, negándose a dejarse arrastrar por las aguas negras de la desesperación. No eran intrépidos. No, muchos temblaron, lloraron y dudaron, pero fueron fieles. Y en ese momento, me di cuenta de lo pequeña que había sido mi propia definición de supervivencia. Pensaba que se trataba de perseverar, superar las adversidades, vivir un día más. Pero Jesús me mostró que sobrevivir sin amor es solo otra forma de muerte. Lo que importa no es solo que vivas, sino cómo vives, cómo amas y si aún puedes aferrarte a la fe cuando la muerte te azota la nuca. Su voz se volvió más suave entonces, pero aún más convincente, tierna, y aún así cargando con el peso de la eternidad. No solo prepares tus provisiones, prepara tu corazón. Las medicinas y los suministros pueden ayudar por un tiempo, pero no pueden anclarte el alma. Solo aquellos cuyos corazones albergan almas ligeras, despojadas del egoísmo y abiertas al amor, permanecerán en paz. Ya sea que vivan o mueran, la paz los sostendrá. ¿Entiendes? Él no me estaba dando una garantía de que todos sobreviviríamos a lo que viene. Me ofrecía algo mucho más grande que la paz de supervivencia, paz en la vida y paz incluso en la muerte. Sentí las lágrimas brotar entonces, calientes e imparables. Pero no nacieron del miedo. Fluyeron por su gracia. Porque de alguna manera, después de todos los años que me burlé de él, lo negué, me reí de su nombre, él todavía me amaba, todavía eligió mostrarme la verdad, todavía me esperó con una paciencia que no podía merecer. Y en ese amor, el peso aplastante que había cargado toda mi vida. Mi orgullo, mi duda, mi culpa se disiparon. Me sentí más ligero que nunca, como si mi alma se hubiera liberado. Justo antes de enviarme de vuelta, me dio una última visión, un breve y frágil vistazo al mundo después de la tormenta. Vi un único canal verde abriéndose paso a través de la tierra agrietada y estéril. Era esperanza, delicada, pero real. Y por eso no puedo guardármelo para mí. Algo se avecina. Necesitamos estar preparados no solo con comida y agua, sino con corazones que brillen. Corazones que no se rompan cuando llegue la oscuridad. Jesús me mostró cómo se veía la tierra después de que pasara la segunda plaga. Y la vista me dejó sin aliento. Era un mundo destrozado y sangrante. Un planeta destrozado. Ciudades enteras no eran más que esqueletos dentados de acero y piedra. Sus horizontes se habían borrado como si una mano gigante los hubiera barrido. El aire estaba cargado de una quietud densa, y casi podía oír el eco de lo que antes era una risa. El tráfico, el bullicio de la vida, se había desvanecido. La población se había reducido a una fracción de lo que era antes. Las calles, antes llenas de gente, ahora estaban vacías. El viento silbaba a través de ventanas agrietadas y portales abandonados.
Pero esto fue lo que me dejó atónito. No fue la aniquilación total. No fue el fin de todo. En medio de la ruina, la vida se abría paso. Tenaz y hermosa. Vi brotes verdes abriéndose paso a través del asfalto, enredaderas que se enroscaban sobre edificios derrumbados, bosques que regresaban a las colinas que habíamos despojado por avaricia y lucro. Ríos que una vez habían corrido turbios por la basura ahora fluían como hilos de plata bajo el sol, brillando como si la tierra misma suspirara de alivio. Los lagos reflejaban el cielo con tanta perfección que parecían estanques de cristal, intactos y puros. El aire se sentía más ligero, más limpio, como si la creación exhalara lentamente siglos de dolor y volviera a respirar en paz. Era como si el planeta hubiera tenido la oportunidad de sanar de las heridas que le habíamos infligido. Deforestación, contaminación, explotación, y aprovechaba esa oportunidad sin dudarlo. No había rugido de industria, ni smog asfixiante, ni una carrera frenética por más. En cambio, había equilibrio, silencio, pero no el silencio de la muerte. Más bien, la quietud de un alma en reposo. Y entonces vi a los sobrevivientes. No se parecían en nada a quienes somos ahora. Sus ojos no reflejaban el anhelo egoísta, la búsqueda incesante de estatus, riqueza y poder que una vez definió a la humanidad. Caminaban con fuerza serena, con pasos firmes y corazones inquebrantables. Eran hombres y mujeres refinados por almas ardientes forjadas en la pérdida, moldeados por el amor y una fe inquebrantable. Podía sentirlo irradiar de ellos. Una paz profunda e inquebrantable, como si hubieran tocado algo eterno y lo llevaran dentro. Ya no vivían para sí mismos. Vivían el uno para el otro y para un propósito mayor que cualquier vida. Comenzaron a reconstruir, pero no como antes. Sin imponentes rascacielos, sin imperios de avaricia. En cambio, construyeron comunidades cimentadas en la unidad, la humildad y la reverencia, tanto entre sí como por la tierra que les había dado una segunda oportunidad. Cada estructura fue construida con cuidado, no con fines de lucro, sino para albergar, para reunirse, para vivir. Valoraban los momentos por encima de las posesiones, las relaciones por encima de las riquezas. Vi niños nacer en este nuevo mundo. Niños con la mirada despejada del miedo y la necesidad. Había en ellos una claridad, una calma que no era propia de esta época. Llevaban una luz indescriptible, como si ya hubieran nacido conociendo una verdad que nosotros habíamos olvidado hacía tiempo. No tenían prisa por endurecerse como nosotros. Estaban contentos, completos y arraigados en la paz. Y entonces Jesús habló de nuevo, su voz transmitía fuerza y una dulzura que podía penetrar el corazón más endurecido. Este es el futuro que puede ser, pero no es seguro. La decisión es tuya. Lleva esta advertencia y siembra semillas de esperanza donde quiera que vayas. Él no exigió mi obediencia. No me obligó a su voluntad. En cambio, me presentó la verdad y me dio la libertad de elegir qué hacer con ella, cómo vivirla. Esa confianza, esa seguridad divina en mi capacidad de decidir, me llegó al alma. La visión empezó a desvanecerse, y de repente, sentí un tirón brusco y repentino, como si me tiraran hacia atrás a través de un túnel estrecho. La luz y la quietud se habían ido. Sabía que regresaba a los confines de mi frágil cuerpo, de vuelta a las máquinas que pitaban y al aire estéril de la habitación del hospital. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no era la Lauren de antes. La terca enfermera de la UCI que creía en la ciencia pero se burlaba de la fe. La mujer que creía tener la vida planeada. Había muerto en esa visión. La persona que abrió los ojos en esa cama de hospital llevaba algo completamente diferente. Una verdad innegable. Una llamada indescriptible. Abrí los ojos al oír el sonido del monitor. Constante, rítmico, cada pitido me desviaba del abismo que había cruzado. El aire estaba cargado con el penetrante y estéril olor antiséptico, y las luces fluorescentes brillaban como pequeños soles.
Se formaron rostros que se inclinaban sobre mí, familiares pero marcados por la preocupación y el agotamiento. Mis colegas, mi gente. Sus ojos escrutaron los míos, buscando señales de que seguía siendo yo. En lo más profundo de mí, la comprensión se asentó como una pesada piedra en aguas tranquilas. Lo había logrado. Seguía allí, viva. Pero mi cuerpo se sentía extraño, como si hubiera pasado por una guerra que no podía identificar con exactitud. Los músculos gritaban con cada contracción, cada respiración rozaba los pulmones que aún ardían por la batalla. Y, sin embargo, el verdadero impacto no era el dolor ni la debilidad. Era mi mente. Estaba clara, demasiado clara. Cada imagen, cada palabra, cada sensación de ese lugar me quemaba como si se hubiera grabado a fuego en lo más profundo de mi alma. Recordé sus ojos, su voz, el peso de su presencia, a Jesús y las visiones que me había mostrado. No eran fragmentos borrosos ni ilusiones oníricas. Eran tan reales como la aguja intravenosa en mi brazo, tan reales como la fría barandilla metálica de la cama del hospital bajo mi mano. Intenté hablar, pero el sonido que salió fue solo una voz áspera y rasposa. Lo vi. Me arqué. Sentí la garganta como papel de lija, pero las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas. Mis compañeros intercambiaron miradas, de esas que dicen mucho sin una sola palabra, mitad preocupación, mitad incredulidad. Uno de ellos se acercó. «Lauren, ¿estás bien? ¿De qué estás hablando?» Sus voces eran suaves, pero el escepticismo se les aferraba como una sombra. ¿Cómo podía decírselo? ¿Cómo podía expresar con palabras lo que había visto? La luz cegadora, las almas perdidas. La forma en que su mirada me atravesaba y, sin embargo, me sostenía con un amor infinito. Intentar explicarlo era como intentar enseñarle los colores a alguien ciego de nacimiento. Abrí la boca, pero las palabras me fallaron. La sala estaba llena de gente. Sin embargo, me sentía completamente sola, aplastantemente sola, como si fuera la única que conocía una verdad demasiado grande para que el mundo la pudiera comprender. La enfermera Lauren, que creía en las historias clínicas, los datos y los hechos, intentó comprenderla. Delirio sedimentario por bajo nivel de oxígeno. El tipo de alucinaciones que, según los libros de texto, pueden ocurrir bajo estrés extremo. La voz en mi cabeza me sonaba familiar, segura. Pero mientras susurraba, otra verdad me invadió. Esa paz, ese amor intenso e implacable que había sentido antes, seguía ahí. No se había desvanecido. No se había suavizado. Era constante, como un segundo latido por debajo del mío. Y en ese instante, supe que no era una reacción química ni una disfunción cerebral. No fue un sueño. Fue real. Los siguientes días fueron otra batalla. La recuperación fue brutal. Me temblaban los músculos al ponerme de pie, el pecho me subía y bajaba tras ir al baño. Pero la verdadera batalla estaba dentro. Dormir no traía descanso, solo repeticiones interminables. Las sombras negras del virus se retorcían en los pasillos del hospital. Almas errantes, confundidas, invisibles entre los vivos y los muertos. Ahora vivía en dos mundos. El que mis ojos podían ver y el que jamás podría apartar la mirada. Amigos y colegas estaban más preocupados que nunca. Lauren, deberías ver a un terapeuta, me instaron con un tono de voz cargado de lástima. No se molestaron en esconderse. Podía oír el pensamiento tácito. Ella no es la misma. Está rota. Lo entendí. Querían ayudar, pero no entendían. Yo no estaba rota. Me habían mostrado algo. Algo más grande, más agudo y más real de lo que ninguno de nosotros quería admitir. Explicarlo fue como gritarle al viento. Mis palabras se las llevó el viento antes de que pudieran alcanzarme. Todo empezaba a volver a la normalidad, o eso creían todos.
El coronavirus se alejaba y todos actuaban como si todo fuera cosa del pasado. Mi experiencia cercana a la muerte quedó sepultada. Las palabras de Dios quedaron olvidadas. El mundo volvía poco a poco a la normalidad. Me perdí de nuevo. Y entonces, lo que no esperaba era que hubieran pasado 5 años. Y las cosas sobre las que Dios me había advertido volvieron a dar paso a las cosas que más temía. Los informes de brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos se extendían por estados y países. Dengue, Zika, malaria resistente a los medicamentos. Al principio, pequeñas historias, ocultas en la página 10. Pero pronto los titulares anunciaron la rápida propagación de enfermedades en regiones cálidas y húmedas, lugares devastados por inundaciones o destruidos por la deforestación. Eso fue exactamente lo que Jesús me mostró en esa visión, el mapa. Las zonas rojas, los enjambres de mosquitos como nubes negras que traían la muerte. Me temblaban las manos al leer sobre los síntomas. Los médicos no podían explicar las fiebres, los sarpullidos, las cosas que no cuadraban. No era solo una coincidencia. Las imágenes de mis alucinaciones se desplegaban ante nuestros ojos. Permanecí despierto toda la noche, imaginando el zumbido de las abejas y el mapa tornándose más rojo. No era solo miedo, era terror, profundo y pesado, de un mundo que no estaba listo. No era complaciente, como yo lo llamaba. En absoluto. Fue terror, puro y duro, para todos los que no estábamos preparados, los que no lo vimos venir. La verdad se acercaba y era como un tren de carga que no podíamos detener. Me sentía desgarrada por dentro, luchando conmigo misma. Una parte de mí tenía miedo de hablar. ¿Se imaginan a una ex enfermera atea diciéndole al mundo que conoció a Jesús y tuvo visiones de una plaga inminente? La gente pensaría que estaba loca. Se reirían, me llamarían loca, tal vez incluso me compadecerían. Puedo oír los susurros. Pobre Lauren. Theo la ha destrozado. Pero luego está la otra parte. Un miedo ardiente por la humanidad. Por todos aquellos que tendrán que enfrentarse a lo que he visto. Es demasiado fuerte para callarme. No puedo quedarme quieta. Elegí callar una vez. Y ya no callaré. Me crean o no, voy a advertir. El amor que siento de Jesús, la tristeza en su mirada por el futuro, la urgencia de su advertencia, todo me impulsa a seguir adelante. Ya no soy la egoísta Lauren que solo se preocupa por su pequeño mundo. Ya no tengo miedo de que me llamen loca. Lo que más me asusta es callar, sabiendo lo que sé, y dejar que la gente se adentre ciegamente en el sufrimiento. Su amor, su gracia, me transformaron. Me dieron ganas de proteger a los demás, de darles la oportunidad de prepararse. Así que decidí contar mi historia, no para ser famosa, para que no me creyeran, sino para dar testimonio, para transmitir la advertencia que recibí directamente del cielo, para darles la oportunidad de prepararse para lo que viene. Porque si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Así que esta es mi historia. Me llamo Lauren. Una vez fui una enfermera de cuidados intensivos testaruda y de lengua afilada. Una atea orgullosa que solo creía en lo que podía ver con un microscopio o medir en un monitor. La fe era para los débiles. Me decía a mí misma que consolaría a quienes no podían afrontar la realidad. Y entonces morí. Y en la quietud tras mi último aliento, conocí a Jesús. Esos breves momentos me cambiaron más que todos los años de mi vida juntos. No soy la misma mujer que entró en la UCI en ese último turno. No soy la misma enfermera que creía que la ciencia tenía todas las respuestas. Presencié cosas para las que mi formación nunca me preparó, cosas que ningún libro de texto podría explicar. Vi las corrientes invisibles que recorren nuestro mundo, moldeando el destino de las naciones y el latido de cada alma. Vi lo que nos espera. Y no es solo otra pandemia, no es solo otro virus que arrasa los mapas en las noticias de la noche. Es algo más profundo, más pesado, un ajuste de cuentas.
Sé cómo suena esto. Créeme, si me hubieras dicho hace un año que estaría aquí hablando así, me habría reído en tu cara y te habría llamado delirante. Pero estaba allí. Sentí su presencia. Sentí su amor, un amor tan abrumador que derribó cada muro que había construido alrededor de mi corazón, ahogando cada duda en un torrente de pura verdad. Y sentí su dolor y su dolorosa pena mientras me mostraba cómo tropezamos con la COVID-19 y no aprendimos casi nada. Me dejó ver lo que viene después. La limpieza no fue un desastre fortuito, sino algo deliberado, con un propósito, más grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado. Aún puedo ver las visiones. Se reproducen en mi mente como escenas que no puedo apagar. Enjambres densos como humo moviéndose sobre las ciudades. Mapas brillando en rojo hasta que el mundo entero ardía en luz. Calles llenas de caos. Voces gritando desesperadas. No son sueños. Son advertencias. Y son tan reales como el suelo bajo tus pies ahora mismo. CEO fue una llamada de atención. Honestamente, comparado con lo que viene después, fue un susurro, un suave empujoncito del cielo diciéndonos que prestáramos atención. Pero no lo hicimos. Presionamos el botón de repetición de nuestras almas. Volvimos a caer en nuestras viejas costumbres, egoísmo, avaricia, división. Reanudamos nuestras viejas luchas. Acumulamos cosas que no necesitábamos. Cerramos nuestras puertas y nuestros corazones. Olvidamos casi de la noche a la mañana lo frágil que es la vida. Lo rápido que todo de lo que dependemos puede ser arrebatado. Y ahora algo más grande se acerca a nosotros. Esta vez no solo se cobrará vidas. Arrancará la delgada capa que oculta nuestro interior. Pondrá a prueba nuestra fe. Pondrá a prueba nuestro amor. Pondrá a prueba si podemos aferrarnos a lo bueno. Cuando todo se derrumbe, si no estamos listos, espiritualmente preparados, nos destrozará. No espero que me creas de inmediato. Yo tampoco lo habría hecho. Yo era la escéptica, la que ponía los ojos en blanco ante cada advertencia religiosa. Pero les ruego que me escuchen. Esto no es alarmismo. Es la verdad. Me quedé en su luz. Escuché su voz. Sentí su mano sobre la mía. Y vi lo que viene. No espera nuestro permiso. No nos da tiempo extra. Viene por todos nosotros. No soy profeta. Solo soy una enfermera que se enfrentó a la muerte y regresó con ojos que ven de otra manera. Y les suplico, no esperen a que sea demasiado tarde. No esperen a que el mundo se derrumbe de nuevo. Esta próxima plaga no se trata de un patógeno. Se trata de nuestros corazones. Y ninguna vacuna en el mundo nos protegerá de lo que hay dentro de ellos. La vida ya es bastante dura. Andamos por ahí sintiéndonos como si nadie nos viera, como si estuviéramos solos en nuestras luchas. Pero esto es lo que aprendí tras el velo, no estás solo. El amor de Dios está aquí, siempre. No se desvanece cuando fallas. No se encoge cuando dudas. Espera a que abras la puerta. Así que ábrela. Deja ir el egoísmo que te aísla. Derriba el orgullo que te convence de que estás bien solo. Empieza a amar, no el amor conveniente, cortés y superficial, sino el amor valiente y sacrificado que se hace presente, perdona, comparte y protege. El que cuesta algo. Prepara tu corazón. Esa es la única armadura que resistirá cuando el mundo vuelva a tambalearse. Amor, fe, perdón. No son palabras suaves. Son escudos inquebrantables. Solía pensar que sobrevivir se trataba de habilidad, de superar las adversidades. Ahora lo sé mejor. Sobrevivir se trata de quién eres cuando todo lo demás desaparece. Si algo de lo que digo resuena en ti, si sientes esa profunda llamada interior, por favor, deja un amén en los comentarios. No es solo una palabra.
Es una declaración, una postura, porque el amor y la fe son más fuertes que cualquier virus, cualquier tormenta, cualquier oscuridad, y son lo único que nos ayudará a superarlo. Amén. Mi vida ya no es como antes. Antes era de esas personas que se burlaban de todo lo que no podía medir, pesar o demostrar en papel. Si no se podía explicar con gráficos y datos, lo descartaba como una tontería. Pero todo cambió el día que lo conocí. No en teoría, ni en un banco de la iglesia, sino cara a cara. Encontré una paz que nunca antes había conocido. Una paz que no proviene de controlar cada detalle de la vida ni de fingir que no existen las cosas malas. No, era algo mucho más profundo. Era la clase de paz que llega cuando finalmente aflojas los puños, sueltas el control de tu propia vida y confías en quien tiene el universo en sus manos. Y aquí está el milagro: Jesús no me condenó. No me guardó rencor por mis dudas. No repasó todos los momentos en que le había dado la espalda. En cambio, miró directamente al caos de mi corazón, con defectos y todo, y me envolvió en un amor tan intenso y tierno que me deshizo. No solo me dio otro aliento. Me dio una segunda oportunidad. Una oportunidad no solo de vivir, sino de vivir por algo más grande. Para llevar su verdad como una antorcha en la oscuridad. Y para decirte exactamente lo que vi al otro lado. No estás solo en esto. No me importan los errores que hayas cometido, los fracasos que te quitan el sueño ni las tormentas que se desatan sobre tu cabeza ahora mismo. Su amor sigue ahí. Es firme, inmutable, y está dirigido directamente a ti. Él te espera con los brazos abiertos. Si has estado buscando paz, paz verdadera, esa que te sostiene cuando el mundo se tambalea, aprovecha este momento. Abre tu corazón. Da ese paso hacia él. Puede que no lo veas con tus ojos, pero te prometo que está ahí a tu lado, guiando cada paso. Incluso en las horas en que todo parece desesperanzado, vi lo que venía antes de que comenzara. Y por eso te suplico ahora. No esperes a que sea demasiado tarde. Lo que más importa no es tu cuenta bancaria, tu reputación ni los días que te quedan en esta tierra. Es tu corazón. Manténlo puro. Cuídalo. Llénalo de amor porque el amor es lo único que la oscuridad no puede arrebatarte. Y, por favor, recuerda esto. Su amor por ti es más grande que cualquier miedo que jamás enfrentes y más fuerte que cualquier tormenta que pueda levantarse contra ti. Si mi historia te ha conmovido, si sientes esa llamada profunda en tu alma, no es casualidad, es Él quien te llama. Y si quieres seguir escuchando este tipo de mensajes, testimonios de personas tocadas por Dios, visiones del cielo y advertencias desde el borde del infierno, mantente conectado. Esto es más que un simple canal. Es un salvavidas. Estamos aquí para ayudarte a estar preparado para lo que venga. Que el Señor te bendiga, te guarde e inunde tu corazón con la misma paz que me dio. Señor Jesús, vengo a ti ahora. Con el corazón abierto, las manos temblorosas. Estaba perdido, tan seguro de tener todas las respuestas, apoyándome en mi propia fuerza, en mi propia ciencia. Pero me encontraste en mi momento más oscuro. Cuando me desvanecía, cuando pensé que nunca te encontraría. Tu amor me envolvió. Un amor que no merecía. Un amor que rompió cada muro que había construido. Gracias por verme. Por llamarme. Por mostrarme una verdad más grande de lo que podría haber imaginado. Rezo por cada alma que escucha mi historia. Por cada corazón que se siente pesado, perdido o asustado. Tú conoces sus luchas. Señor, sus dudas, su dolor, sus miedos a lo que viene. Te pido que los encuentres donde estén, como me encontraste a mí. Que sientan tu paz. Esa que calma la tormenta interior. Esa que se mantiene firme incluso cuando el mundo se tambalea. Ayúdalos a soltar el orgullo, el egoísmo, la necesidad de controlarlo todo. Llena sus corazones de tu amor.
El tipo que desborda y conmueve a otros. Señor, elevo este mundo. Me mostraste un mundo dolido, dividido, tropezando hacia una purificación para la que no estamos preparados. Oro por quienes son ciegos a tus advertencias, quienes persiguen cosas efímeras. Ablanda sus corazones. Abre sus ojos. Muéstrales el camino de la luz donde la fe y el amor pueden guiarlos. Rezo por los que ya sufren. Por los que se sienten solos, olvidados. Envuélvelos en tu gracia. Recuérdales que estás cerca, que nunca te vas. Danos fuerza, Jesús, para preparar nuestros corazones. Ayúdanos a despojarnos de la codicia, la ira, la amargura que alimenta la oscuridad. Enséñanos a amar con fervor, a perdonar con prontitud, a aferrarnos a la fe cuando todo lo demás se desmorona. Rezo por quienes aún no te conocen, por quienes se han alejado como yo. Háblales, Señor, de maneras que no puedan ignorar. Haz que sientan tu presencia, aunque sea un susurro, una punzada en su alma. Y por mí, Señor, manténme humilde. Úsame para compartir tu advertencia, para sembrar esperanza, incluso cuando temo que se rían de mí o me malinterpreten. Dame la valentía de decir tu verdad, de vivirla cada día. No soy perfecto, ni mucho menos. Pero soy tuyo. Gracias por esta segunda oportunidad, por tu misericordia que nunca se agota. Te pido por los días venideros, por las pruebas que me mostraste. Guíanos, protégenos, pero sobre todo, ayúdanos a elegirte a ti, tu amor, tu camino. Que nuestros corazones estén preparados, Señor, para que podamos permanecer firmes pase lo que pase. En tu santo nombre, te lo ruego. Amén.